Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Es un gusto verlos acá, tenerlos conectados y volver a tener este espacio tan valioso con ustedes. La verdad valoramos mucho poder abrir este espacio nuevamente y poder seguir aportando a que organizaciones, ejecutivos, profesionales puedan seguir mejorando la forma como entrenamos hoy virtualmente. Así que hoy vamos a profundizar en este tema y vamos a seguir trabajando mucho más en cómo ustedes puedan tener prácticas para mejorar el proceso de educación virtual. Así que vamos a empezar a entrar en esta sesión de hoy. Y hoy tenemos básicamente el espacio y quisiera abrir el espacio contándoles una historia muy rápida, pero también que habla de algo que nos toca mucho en estos días. Esto es de una familia que tuvo dos hijos gemelos. Solo se parecían en lo físico, físicamente eran exactamente iguales, pero en su forma de ser eran completamente distintos. Uno era, le gustaban las cosas de volumen alto, otro le gustaban las cosas de volumen bajito, otro le gustaba mucho el dulce, al otro no le gustaba el dulce. Entonces eran muy distintos y fundamentalmente es que uno era muy positivo, todo lo veía bien, y otro era muy negativo. El papá en algún momento quiso hacer una prueba a ver qué ocurría y para Navidad a uno le regaló muchos juguetes, un montón, le llenó su cuarto de juguetes, y a otro solo le regaló un rompecabezas de un pony. Cuando pasó a las habitaciones de los chicos, el negativo estaba llorando, triste, y el papá le preguntó: ¿por qué estás triste? Dijo: porque son demasiados juguetes, mis amigos se van a poner celosos, esto se le van a acabar las pilas y ustedes van a tener que comprar pilas para los juguetes y las baterías, esto va a ser un desastre, no puedo. Y fue a la habitación del otro y lo vio saltando feliz por toda la habitación y le dijo: ¿por qué estás tan contento? Le dijo: porque estoy seguro que por aquí en algún lugar de esta caja que me regalaste hay encerrado un pony. Esta historia a mí me conmovió mucho, la leí hace varios años y me conmovió mucho porque tiene que ver con cómo vemos las cosas, cómo vemos las situaciones. Y en un momento como el que estamos viviendo hoy, ver las situaciones de una perspectiva positiva, alegre, feliz, nos da mucho recurso. Y cuando nos enfrentamos a un tema de entrenamiento virtual, también la forma como lo veamos va a tener mucho que ver con su éxito. Si bien hoy vamos a hablar de la técnica, también tiene que ver mucho con esto. ¿Ok? Así que súper bienvenidos y desde acá les mandamos un abrazo virtual a cada uno de los que están conectados. La verdad es un placer poderlos tener aquí. Hoy, para la sesión, tenemos dos objetivos muy concretos. El primero es conocer las estrategias para la creación de un modelo de educación. Y hoy nosotros a esto le llamamos, como ustedes lo vieron en la publicidad, lo llamamos los CBCs, porque es un entrenamiento virtual corporativo. Entonces, la idea es poderles transmitir a ustedes cómo armar el modelo. Si bien la sesión pasada ya habíamos compartido algunas de las ideas de cómo hacerlo, hoy vamos a profundizar mucho más y vamos a entrar mucho más en prácticas, porque finalmente vamos a contar esto a través de un caso. Entonces ustedes van a ir entendiendo las prácticas para que ustedes puedan aplicar esto muy fácilmente, ¿no? Y lo segundo, nuestro segundo objetivo de hoy es poder resolver todas las preguntas que ustedes puedan tener, ¿ok? Entonces, en este contexto, sí queremos trabajar mucho con lo que ustedes nos puedan traer. Hoy tenemos un equipo que va a estar detrás recogiendo todas las preguntas desde ya, desde este momento, desde este instante. Vamos a empezar a recibir las preguntas que ustedes tienen, que algunas pueden surgir con lo que vamos a decir, pero otras ustedes ya las tienen. Entonces, la pregunta que queremos hacerle, y va a aparecer en un momento en pantalla, es: ¿cuáles son los desafíos y dificultades o preguntas que a ustedes les surgen a la hora de crear un modelo de entrenamiento o capacitación virtual para sus organizaciones, empresas, emprendimientos, en fin,
o lo que estén manejando, ¿vale? Así que esa es la pregunta que queremos que empiecen ustedes a responder, ¿vale? Entonces, en este momento vamos a empezar a hacer un par de saludos que ya tenemos aquí. A ver, saludamos Ciudad de México, saludamos, a ver, aquí tengo Guatemala, un abrazo grande a toda la gente de Lima, Bogotá, Cancún, Río de Janeiro, espectacular. Los saludamos desde acá, son las 9:10 de la mañana hora Lima, así que los saludamos con mucho, 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 mucho placer de poderlos tener acá. Aquí sigue llegando gente de Sao Paulo. Buen día a todos. De verdad que qué rico verlos conectados desde Brasil. Bueno, solo para dar un contexto, parte de la razón por la que nosotros estamos haciendo esta formación hoy es porque tenemos un contexto en el cual las organizaciones tienen que decidir cómo armar un programa virtual y la oferta que hay afuera es muy grande y la elección es más difícil. Entonces es en ese contexto donde queremos definitivamente ayudarlos, que puedan tener prácticas para hacerlo mucho mejor. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Y nosotros hemos encontrado ya en la práctica de los años que llevamos haciendo esto, que son más de 10 años, que hay 6 puntos que permiten que de alguna manera un modelo virtual o un entrenamiento virtual corporativo queden bastante bien armado y que tenga el impacto en el negocio, que es al final lo que los líderes queremos, o la gente que trabajamos en desarrollo organizacional o en recursos humanos, es lo que queremos. Entonces, ese es el contexto. Y entonces hay 6 cosas en las cuales nosotros queremos hacer énfasis en este momento, ¿no? Y la primera es que la estrategia esté muy bien definida de lo que se quiere hacer. Lo segundo es que los KPIs que vamos a construir, y ahora vamos a profundizar mucho más en esto, la vez pasada lo tocamos tangencialmente, pero hoy vamos a profundizar en por qué un KPI termina siendo importante y por qué eso puede ser definitorio para un modelo virtual o un entrenamiento virtual corporativo. ¿Okay? Lo tercero es hacer un levantamiento de la población y sus características muy, muy acucioso y muy juicioso que nos permita elegir muy bien las herramientas que vamos a tomar. Porque el cuarto paso, como lo ven ahí, es el diseño de la estrategia y los medios de entrenamiento. Entonces, fíjense que esto va encadenando una lógica que nos ayuda muchísimo a que esto sea exitoso. Lo quinto es crear un contexto motivacional y de reconocimiento que para la gente genere desafío. Y lo sexto, pues, es acompañar con unos sistemas de medición que tengan una claridad y una potencia que me permita garantizar que lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Entonces, esas son las 6 cosas que vamos a trabajar hoy. Y vamos a partir invitando a Camilo Vergara, a nuestro CEO de Spira, para que nos empiece a contar un poco cómo vamos a abordar esto. Así que, antes que nada, quiero saludar a Camilo, darle los buenos días. Cami, buenos días. ¿Cómo estamos allá desde, bueno, no desde Bogotá, pero desde Colombia? Muy bien, ¿qué más, Nico? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va todo? Acá Bien, felices aquí de poniéndole. poder estar en esto y arrancando esta sesión. Súper, Cami. Bueno, Cami, la pregunta concreta es, y lo que queremos que usted nos cuente es, ¿cómo hacemos para definir la estrategia del entrenamiento y cómo hacemos para definir los KPIs? Y que, como decía yo al principio, que lo contemos un poco a través de esta experiencia que tuvimos, y ahora sí lo voy a contar, que tuvimos con Coca-Cola, que es una experiencia muy exitosa. Así que, Cami, lo dejo para que nos aclare. Vale, muchas gracias. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. De verdad, placer grandísimo poder acompañarlos aquí nuevamente en estas sesiones. De verdad, como decía Nicolás, nuestro objetivo acá es contribuir a que se puedan obtener buenísimas herramientas para que puedan tomar buenas decisiones a la hora de estructurar su estrategia de entrenamiento virtual. Entonces arranco con la pregunta que me hacía Nicolás, ¿cómo hacemos para definir la estrategia? Y acá quiero ser clarísimo, voy a hablar es cómo definir la estrategia del entrenamiento virtual. Yo no quiero entrar a decir cómo vamos a hacer estrategia de negocio, no es nuestro deber, no es nuestro alcance.
pero sí tenemos que partir de ahí y es clarísimo que para poder tener una buena estrategia de entrenamiento virtual tenemos que tener una estrategia detrás, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros, nos vamos a pegar de esa estrategia para poder empezar a bajarla ya a temas, a herramientas y a ejercicios que desde la virtualidad puedan llevar a hacer resultados, a generar resultados, que eso es lo más importante de una estrategia virtual, que verdad lleve a eso, a esos resultados. Ahí básicamente, desde nuestra experiencia, yo creo que hay que hacer tres cosas. Lo primero y lo más importante, como ya decía, es unirse a la estrategia. Y unirse a la estrategia es definir un propósito claro del entrenamiento. Aquí un poquito a lo que vamos es a acotar temas, a acotar la responsabilidad del programa de entrenamiento virtual, porque no podemos querer hacer cosas supremamente abarcantes. Tenemos que hacer cosas concretas, tenemos que hacer cosas enfocadas que nos aseguren a nosotros que esos espacios que son difíciles de lograr, que son complejos, que tienen su grado de dificultad, pues sean súper bien aprovechados. Y eso solamente se puede hacer uniéndose a la estrategia, entendiendo qué es lo que tenemos que bajar para llegar a entregar contenidos súper enfocados específicos y que sean muy efectivos. Lo segundo que tenemos que hacer definitivamente es algo que yo llamo preparar a la organización. Y eso es sensibilizarla a la importancia del entrenamiento virtual y sensibilizarla a que es un modo y es una vía, perdón, para poder lograr resultados. Desafortunadamente hasta el día de hoy, donde ya gracias a esta situación de distanciamiento social y de un poco aislamiento que estamos viviendo, se ha visto la importancia de la virtualidad dentro de estos temas de comunicación y entrenamiento, afortunadamente, era visto como un ejercicio simplemente como de moda un poquito, bueno, o de alguna manera también era como, votemos por virtual aquellos temas que no son tan importantes, al contrario. Acá lo que tenemos que hacer es eso, sensibilizar a que es una herramienta válida, es una herramienta poderosa para poder lograr resultados organizacionales. Y entonces eso, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo un ejercicio juicioso de establecer un método de aproximación estratégica, de diseño de estas sesiones, que se conecte con esos objetivos, como he dicho varias veces, y que nos ayude después a definir todo lo otro que hay que definir, que son ya contenidos, cómo hacemos para conectar emocionalmente a las personas y ya a la entrega específica de los contenidos como tal. Eh, aquí lo más importante es definir lo que nosotros llamamos KBIs. KBIs que son Key Behavior Indicators. Son aquellas pequeñas cosas que van a hacer que realmente se cumplan los resultados de desempeño de las personas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque pues esto pueden haber muchas aproximaciones. Nosotros lo que hacemos es un proceso donde nosotros partimos específicamente de lo que llamamos esa aproximación estratégica, es ir a hablar con la organización, ir a hablar con la estrategia de la organización, con aquellas personas que definen el cómo se mueve esa organización para entender qué es importante para ellos, qué es importante para desde los objetivos estratégicos y tenerlo eso clarísimo porque eso va a ser nuestro primer punto de contacto con la realidad organizacional. Después vamos a hablar con los clientes en un segundo cuadrante, donde los clientes nos van a dar un feedback y nos van a dar unas sensaciones de qué es lo que está pasando en ese aspecto estratégico. Después vamos a hablar con nuestro público objetivo. Siempre tenemos un público objetivo al que van a ir diseñados esos entrenamientos virtuales. Y después de tener esos tres cuadrantes que de alguna u otra manera pues tienen ciertas susceptibilidades y tienen ciertas subjetividades adicionalmente, entramos, digamos que otras personas desde una perspectiva mucho más objetiva a retar todo eso que estamos haciendo y a ver qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, si lo que estaba planteando la estrategia sí se está ejecutando, no se está ejecutando, si esas dificultades o esas sensaciones que están viviendo los clientes, cómo se ven reflejadas en acciones de la organización y de alguna manera también desde cuáles son esos retos que tienen nuestros públicos objetivos. Metemos todas esas cuatro aproximaciones dentro de lo que yo llamo un embudo, que en últimas tiene que ser un modelo de gestión, ya sea porque es el modelo de servicio, ya sea porque es el modelo comercial, ya sea porque es el modelo operativo de excelencia operacional, en el aspecto en el que estemos trabajando específicamente en ese entrenamiento, y eso me va a salir una situación actual, me va a salir una situación ideal, y en la diferencia entre la situación actual y la situación ideal vamos a encontrar unas brechas. Y si hicimos el ejercicio juiciosamente y de verdad lo que estábamos mirando son esas pequeñas acciones que van a causar un mejor desempeño en las personas, ahí vamos a encontrar esos KBIs, esos Key Behavior Indicators.
nosotros partimos en Inspira de una base y es que normalmente 3 o 4 acciones son los que determinan el 80% de los resultados en términos de desempeño de una persona. Y ahí es a donde nos deberíamos enfocar, en los grandes públicos, cuáles son esas 3 o 4 acciones que realmente van a hacer que una capacitación virtual sea bien aprovechada. Nuevamente, a diferencia del formato presencial donde podemos tener días enteros donde nos sentábamos con los equipos y trabajamos, en el formato virtual tenemos que ser muy específicos, formatos de 45 minutos, 1 hora que tienen que ser muy bien aprovechados. Entonces, desde la estrategia misma, tenemos que ver cuáles son aquellas acciones que definitivamente van a mover los resultados. Como dijo Nicolás, lo voy a aterrizar rápidamente a un ejemplo. Y nuestro mejor ejemplo que tenemos era, como decía Nicolás, el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola viene trabajando con nosotros hace unos años en donde digamos que les hemos ayudado y les hemos servido con muchas cosas, pero específicamente estamos muy orgullosos del programa de embajadores. El programa de embajadores es aquel programa donde les estamos ayudando a que la gente de Coca-Cola, y cuando digo la gente de Coca-Cola es en el espectro total y más amplio de todos ellos, porque era no solamente sus asociados directos, sino también las agencias con las que ellos trabajan, los proveedores de servicios, las embotelladoras, etcétera, etcétera, sintieran nuevamente esa pasión y esas ganas de pertenecer a esa gran compañía que es Coca-Cola, que de alguna manera se estaba viendo afectada por ciertas visiones y por ciertas influencias externas donde los medios, las redes sociales, incluso la competencia han jugado para desfavorecerlos bajo la opinión pública. Y en ese sentido, pues ellos en vez de ponerse a contraatacar, lo que quisieron hacer es fortalecer internamente la organización, fortalecer a su gente y crear embajadores, porque estaban seguros que teniendo embajadores iban a lograr hacerle frente a digamos que a ese problema o a ese tema que estaban pasando en ese momento. De alguna manera, ahí ellos ya lo definen clarísimamente, ¿no? Ellos qué quieren, ellos involucran la estrategia de embajadores como un pivote, como un eje fundamental de su estrategia, y desde ahí pues le dedican recursos, le dedican importancia estratégica, movilizan incluso a los líderes para que sean los primeros embajadores y desde ahí empiecen a transmitir esas historias positivas de Coca-Cola. Y aquí es clarísimo, ellos son conscientes que desde ese programa no van a cambiar necesariamente las tendencias de consumo de sus consumidores, pero lo que sí van a hacer es darle ese orgullo, ese sentido de pertenencia y esas ganas a sus asociados internos, a su gente, para que hablen desde el lado Coca-Cola, que transmitan desde el lado Coca-Cola. Transmitir en redes sociales es muy fácil, pero pues ellos no se quieren meter ahí, ellos quieren tener ejemplo vivo de cómo Coca-Cola es una gran organización donde tiene unas prácticas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí lo definieron. Nosotros en qué los ayudamos, como les dije dentro de ese modelo, a entender cómo uníamos la estrategia, lo que ellos estaban buscando, realmente con un ejercicio donde las personas tuvieran unas habilidades para poderse hacer parte de ese programa y cómo lo hacíamos a través de medios virtuales que de verdad, digamos que acercan a esas distancias, básicamente porque estaba destinado para la mayoría de América, desde México hasta Argentina, y que pues obviamente haberle llegado presencialmente iba a ser muy difícil. Entonces desde ahí básicamente los ayudamos con eso, a identificar cuáles eran esos KPIs, esos Key Behavior Indicators, y específicamente en este caso fue ayudarlos a que tuvieran 3 cosas: conocimiento, buenas prácticas respecto a ser embajadores, esos hábitos productivos que los llevan a llevar a ser embajadores, donde básicamente pues lo definimos en 3 cosas desde el principio: aprende, vive y comparte. Esas eran las 3 cosas que iban a hacer tener un gran embajador. Aprende porque pues tenemos que saber de producto, poder hablar con un embajador. El embajador tiene eso, ¿no? Es de alguna manera está versado en los temas, sabe de qué está hablando. Después vive porque tiene que ser ejemplo vivo de lo bueno que tenía la compañía. Y después comparte porque era importantísimo que el embajador retransmitiera lo que estaba pasando afuera para que la compañía pudiera hacerle frente, pudiera diseñar estrategias y de alguna manera pues pudiera reaccionar frente a lo que está pasando. Creo que ese es un buen ejemplo, no voy a extender más porque ya el tiempo corre. El ejemplo lo vamos a ir desarrollando entre todos, según tengo entendido, Nico. Yo creo que a mí que lo que usted nos trae, le agradezco muchísimo porque es bien potente y es
Hay una compañía que es Coca-Cola que tiene un tema que es la publicidad que le están haciendo afuera y cómo están compitiendo con ellos y cómo crear un programa con tres cosas bien concretas para crear embajadores. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Y creo que esa es la primera piedra que ponemos hoy en esta sesión nuestra. Es cómo entendemos bien qué es lo que necesita el negocio y cómo definimos muy bien qué es lo que tiene que hacer la gente. Para ir desarrollando otra vez el caso y seguir, como dice Cami, hacia adelante, voy a invitar, voy a saludar, que está en Bogotá, a Paula Clay, por favor. Paula, buenos días, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿me ¿Cómo oyes? estás? Te escuchamos Bien, Nico, perfectamente. súper. Contenta de estar Bueno, nuevamente por aquí. espectacular. Y como lo dije en la sesión pasada, una de las personas que más sabe de diseño instruccional y de creación de estas estrategias de entrenamiento, quisiéramos, y tú lideraste mucho el proceso de Coca-Cola, lo conoces probablemente mejor que cualquiera. Cuéntanos un poquito este tema de cómo definir la estrategia, cómo hacer el levantamiento poblacional, cómo escoger muy bien las herramientas con las que vamos a entrenar, cómo lo hicieron en Coca-Cola y un poco tu experiencia, cómo se debe hacer esto en una cosa muy práctica. Listo, Nico. Te cuento primero las pautas como generales a tener en cuenta, como dices tú, este levantamiento poblacional y luego lo pongo en ejemplo en el caso. Bien, partimos un poco desde lo que ya Camilo nos contaba, desde ese levantamiento de esos comportamientos, de esos KPIs específicamente. Y a partir de eso, el segundo paso que deberíamos tener muy en cuenta para darle un desarrollo óptimo a nuestros programas de entrenamiento, a los contenidos como tal, a la forma, es hacer como zoom en entender quiénes son las personas. Y ahí hacemos una, una mirada profunda en entender a quiénes les vamos a entregar este entrenamiento, esta formación, a quién va dirigido. Y ahí nos hacemos preguntas para entender quiénes son, desde la edad, el género, nivel socioeconómico, si es relevante alguna otra pues, información de su contexto, el rol dentro de la organización, en qué lugar están o en qué lugar habitan. Y eso empiezan a ser pequeños insumos, información que nos va a dar pauta para realmente diseñar contenidos a la medida y que cumplan con ese objetivo de conectar realmente al usuario. Identificamos específicamente temas desde conexión, acceso a tecnología, uso y habilidad de tecnología, qué tan capaz y qué tanto conocimiento tienen las personas. Y eso nos empieza a dar lineamientos para saber de qué manera o cómo vamos a desarrollar estos contenidos pensando en las personas. O sea, acordémonos siempre y sobre todo en temas de entrenamiento virtual, que esto al final no es crear un contenido virtual para crearlo y montarlo en una plataforma y entregarlo y chuleamos. Es realmente que estamos buscando darle a las personas la información, los conocimientos y posteriormente que con eso puedan aplicar esos conocimientos con un propósito, como ya lo vimos, alineados a esa estrategia. Y por eso debemos ser minuciosos en reconocer y entender quiénes son estas personas y cómo es la mejor forma para llegarles. Entonces, una vez como identificado estos aspectos, este contexto de la población y aquellas características esenciales, pasamos ahí sí a pensar en esa forma, en cómo hacerlo realmente. Y desde luego, yo creo que aquí enfoquémonos como tal vez en cuatro elementos específicos. El primero sería como la estrategia, cuál es la mejor forma que le podemos llegar a este grupo, a esta población, según esta estrategia del programa que tenemos. Y ahí podemos empezar a identificar si lo mejor es un programa a partir pues, de una malla curricular de contenidos, de e-learnings, o vamos a crear unas rutas de desarrollo con microcontenidos y empiezan a aparecer un sinnúmero de posibilidades, pero siempre es entendiendo qué es lo que necesitan las personas, cuál es la mejor forma para entregárselos, con qué tiempo disponen y en últimas, pues, cómo lo vamos a hacer de forma adecuada. Voy a ir contando en paralelo entonces con el caso y si pensamos específicamente en estrategia, en esas herramientas ideales, pensemos que ese programa, así como Camilo nos contaba, pues fue un programa que se implementó y la parte en la cual nosotros contribuimos fue en la zona de Latin Center, pues Centroamérica y una parte de Sudamérica.
ahí tuvimos en cuenta eso, hay una dispersión geográfica, entonces, ¿qué requerimos o qué necesitamos? Pues una plataforma que tenga acceso 24/7, donde las personas no en un tiempo uniforme, por las diferencias horarias, por los roles, por la organización y por la dimensión de la población, que pudieran conectarse en el momento en que lo necesitaban y adicionalmente que tuviera elementos para compartir y difundir parte pues, de ese rol que tenían como embajadores o que tienen como embajadores. Entonces, fíjense cómo las características de la población nos empiezan a dar pautas para el diseño de la forma de esos contenidos. El segundo punto quizás sería un tema de lenguaje, y el lenguaje es pensar cómo vamos a comunicarnos, cuál es la mejor manera y la más asertiva para realmente llegar y conectarnos con esos usuarios, con ese público objetivo final, que es a la final, pues las personas que nos importan, a quienes van a llegar. Y si lo vemos en el ejemplo, en este sentido teníamos una población multicultural. Si bien el idioma que predominaba era el español, pues nos aseguramos de incluir en últimas el lenguaje, su sello de comunicación, que es un lenguaje muy cercano y muy específico. Y digamos que ahí es como empezamos a identificar cómo aplicamos la información que tenemos del público hacia la forma del entrenamiento. Bien, dos más. Complejidad de los contenidos y la combinación en últimas como de actividades y de recursos. Este punto es fundamental porque si bien queremos dar una mezcla sustancial de elementos, de metodologías y de recursos en nuestros contenidos virtuales, ya sea plataforma o la estrategia que hayamos designado, es clave que éstas respondan a nuestro público. En el caso pues, de Coca-Cola buscamos una información profunda con base en ese rol que tenían las personas o que tienen como embajadoras, con unas bases científicas muy claras, con contenido, obviamente, con la profundidad necesaria para que pudieran cumplir su rol. Y por último, pensaría yo que es buscar una cuarta variable en el término ya del desarrollo, la forma y pensando en el público, pues la duración, comprendiendo los tiempos, ritmos que tienen las personas para darle o tener la atención en el tiempo que dedican a los cursos o a las sesiones de entrenamiento virtual. Entonces, para concluir y no extenderme mucho más, Nico, porque aquí en este tema podríamos seguir conversando un rato largo, Es verdad, tal es vez verdad. no existe una forma única o ideal para hacer desarrollos virtuales. Lo que existe es un sinnúmero de combinaciones que son ideales para cada organización. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, desde la estrategia que sea coherente con la organización, que busquemos que el público objetivo y lo que desarrollemos en términos de forma responda a nuestro público objetivo y cada uno de esos elementos que van a ir sumando respondan a mi necesidad. En ese sentido, o en ese momento, es cuando los contenidos virtuales de entrenamiento se vuelven ideales, cuando responden por características puntuales a mis necesidades. Entonces, digamos que ese sería como el cierre y como la principal conclusión que frente a este aspecto y retomando un poco lo que Cami nos contaba. Súper porque a mí me clarifica mucho cómo marcas que a través de definir las poblaciones nosotros ya vamos mirando cuál es el medio mucho más cercano a la gente y cuál es el que más va a funcionar. Entonces, creo que hay una potencia muy, muy alta en lo que dices. Porque yo estoy seguro que la gente que nos está oyendo, muchos pensarán, oye, pero bueno, educación virtual, hagamos un webinar o un curso e-learning, porque es lo que tienen a la mano, porque es lo que conocen, pero no necesariamente es la herramienta más. Exactamente, y es lo que usualmente la persona conecta de pronto, hagamos un entrenamiento virtual para toda la organización, para este grupo de servicio, los operarios de la fábrica o para el equipo comercial, y hagamos ya un e-learning y estuvo, pero si el e-learning no está siendo pensado en las personas, seguramente no estoy siendo asertivo en el lenguaje, en la duración, en las posibilidades tecnológicas, de pronto yo creé toda una plataforma y me doy cuenta, nos ha pasado en comprender a veces y con algunos clientes que dicen, yo quiero toda una plataforma y un montaje de un programa virtual y de pronto, bueno, ¿y cuáles son las herramientas? ¿La gente tiene computadores? No, no hay computadores. No tienen red, solo tienen su celular, solo se conectan por las noches en su casa. Ok, entonces la estrategia se debe adaptar también, entendiendo muy bien cuáles son las posibilidades y las características y el contexto de las personas. En ese sentido, hacemos que nuestro entrenamiento virtual sea mucho más efectivo y eficiente en términos reales. Claro, 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 claro.
No, total, súper potente y súper claro. Bueno, además que yo creo que nos empieza a encapsular lo siguiente, ¿no? Y es que, y ahí voy a empezar a dar pase a la siguiente persona porque, claro, todo esto funciona, pero ¿cómo logramos hacer que finalmente la gente que lo recibe, si bien la estrategia ha sido bien diseñada, los KPIs que hemos armado están muy bien, hemos escogido y hemos hecho un ejercicio muy juicioso de la población, de qué es lo que tenemos que seleccionar, cuáles son los medios de entrenamiento, hemos hecho eso muy bien. ¿Cómo hacemos para que la gente realmente se sienta motivada, conectada y que haya atrás algo que les diga, bueno, yo quiero seguir en este entrenamiento? Entonces, para eso, quiero invitar a Andrés González, que está en este momento desde Ciudad de México. Andrés, buenos días. Qué bonito, buenos días. Aquí muy contentos de estar otra vez todos en este streaming. Súper, don Andrés, espectacular y súper bienvenido. Andrés, ustedes han manejado muchos programas y usted que los últimos años viene trabajando mucho desde el área comercial. ¿Cómo hacemos para crear un contexto motivacional, que la gente se mantenga enganchada con estos programas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues Nico, yo, como usted dice que he podido atender a varios clientes, no solamente en Ciudad de México, sino a nivel de Latinoamérica, cuando hablamos de virtualidad, esa es una de las principales preocupaciones. Y tienen toda la razón, porque si no motivamos a la gente, si no conectamos a la gente con el programa, pues va a ser muy difícil que aprendan. Y pues si no aprenden, va a ser muy difícil que apliquen, que hagan lo que tienen que hacer. Y obviamente si no aplican, no vamos a tener los resultados de los que hablaba Cami al comienzo. Todo está conectado. De Si yo acuerdo, quiero de llegar acuerdo. a este impacto de negocio, pues tenemos que lograr que la gente haga lo que tiene que hacer y para eso que aprenda cómo hacerlo. Pero si no motivamos a las personas, pues obviamente no vamos a abrir esa puerta que es la más importante para que realmente el programa sea efectivo. No sé si por ahí va su pregunta, Nico. Claro que sí. Entonces, un poco frente a los ejemplos, que era lo que me preguntaba. Yo creo que esa pregunta siempre está presente, siempre es la primera preocupación, cómo hacer para enganchar a la gente cuando no está acostumbrada. Y hay varias cosas y yo quiero resumirlo en 5 puntos claves que tenemos que hacer. Y que cuando hemos tenido proyectos como por ejemplo el de Apple, al que teníamos que llegar a 8.000 personas, 9.000 personas que incluso eran indirectas, ¿no? O programas como el de Elementia que estamos construyendo, que tienen personas en todos los países y que vienen de organizaciones diferentes para formar una sola organización y transmitir una nueva cultura. Programas como por ejemplo Claro, Unilever, que tienen tantas personas, tanta variedad, están en tantos países, pues este tema de motivar y enganchar a la gente con los programas se vuelve absolutamente crucial. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos en estos 5 puntos que quiero dejarlos muy claros y muy concretos. El primero es despierten la curiosidad de la gente, ¿no? Ahí todos los que estamos diseñando los programas de virtualidad y los contenidos tenemos que pensar en que ellos tienen que descubrir algo nuevo cada día. Es como esto, es como Netflix, o sea, Netflix, ¿por qué es tan enganchador? Y las series, pues porque estamos siempre pensando en qué vendrá después. Y en términos de aprendizaje, eso es súper importante, estar todo el tiempo dejando con la suficiente curiosidad a nuestros estudiantes para saber qué viene después, y eso es importantísimo para motivar a la gente. Lo segundo es que le tenemos que dar voz y escuchar al público objetivo. Siempre tenemos que tener retroalimentación por parte del público objetivo. Hay muchas veces que se diseñan programas virtuales de adentro hacia afuera, pero no se recibe feedback. ¿Por qué es importante ese feedback? Primero, porque se siente la gente escuchada y eso los va a motivar. Pero segundo, nos sirve para generar algunas alarmas y yo cambiar de alguna manera en la medida en que lo necesite esas estrategias o esos contenidos o esas formas para poder reaccionar, ¿no? Entonces, si yo sé que hay un contenido que no les genera mayor motivación, una herramienta, alguna acción que yo pueda hacer dentro del programa que no generara esa motivación que estoy buscando, pues yo puedo corregir. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo cosas bien, pero si no escuchamos a la gente, si está realmente motivada o no con lo que estamos haciendo, pues al final eso no va a lograr el enganche que nosotros necesitamos de nuestro público objetivo. La tercera cosa muy importante, y esto lo venimos haciendo durante el último año, es conectar nuestro programa de virtualidad con una herramienta potente que tienen las compañías y son sus valores organizacionales. En la medida en que ustedes
transmitan sus valores organizacionales y construyan a través de sus valores la comunicación de esas estrategias de virtualidad, la gente se va a sentir conectada con su empresa, ¿no? Y la gente va a sentir que realmente está también creciendo dentro de la empresa. Entonces, el poder sentar las bases a partir de los valores y transmitirlo a través de toda la estrategia, yo creo que es fundamental para estos programas de virtualidad y que la gente realmente se sienta motivada, está creciendo como persona dentro de la organización. El cuarto punto, que es igual muy importante, es mostrarle el lado práctico de ese conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, en términos de aplicación, ¿para qué me sirve eso que estoy aprendiendo? ¿Cómo lo aplico? ¿De qué manera lo hago? Muy práctico, ¿no? O sea, este conocimiento A, ¿qué significa en mi trabajo mañana? Y si yo le facilito el poder decirle a la gente cómo poner en práctica ese conocimiento para que tenga resultados, yo creo que ese es el 60% de la motivación. Si yo recibo un contenido que pongo en práctica mañana y eso me da resultados, estoy hecho. Ahí lo tengo, ahí realmente es donde más enganchados los tengo. Y el quinto punto, y no menos importante, es sorpréndalos, sorpréndalos con nuevas cosas, sorpréndalos con la herramienta. Muchas veces nos sentamos y muchas de las preguntas que recibo es, oiga, ¿cuáles son las mejores herramientas? Y como decía Paula, hay infinidad de herramientas para utilizar. El tema es que si estratégicamente las definimos, con lo que tengamos tenemos que sorprender a la gente, que la gente vea algo disruptivo, vea algo nuevo. Hoy competimos con mucho contenido, entonces trabajemos en sorprender a la gente de manera mucho más eficiente. Y eso yo creo que lo complementó, digamos que lo trabajó el programa de Coca-Cola, Embajadores Coca-Cola, durante toda su ejecución, durante toda su implementación. Nosotros nos preocupamos por tener comunicación constante con la gente, de estar, por ejemplo, brandeando las oficinas, brandeando las pantallas de los computadores con el programa de embajadores, que estuviéramos en constante comunicación, con invitaciones a través de mails, con feedback a través de la plataforma, estar en comunicación constante para el programa de embajadores fue fundamental, estarles dando incentivos también a nivel de cada vez que iban, digamos que aumentando o cumpliendo cada uno de sus niveles. Todo el tema de gamificación estuvo transversalmente presente porque nosotros punteábamos en la medida en que la gente participaba, que la gente aprendía, que la gente aplicaba y que la gente lograba los resultados que estábamos obteniendo. Lo que decía Camilo al comienzo, cuando la gente, por ejemplo, escuchaba una noticia que era negativa para la compañía y la replicaba, o sea, la comunicaba, la compartía con la organización, ese tenía un nivel de puntos bien importante. Y ahí entonces entramos en también, bueno, y cómo reconocemos todo eso que está haciendo la gente. En Coca-Cola, por ejemplo, en el programa Embajadores de Coca-Cola, había como dos frentes en términos de premiación. Uno con la premiación que pues normalmente conocemos, tenían acceso a algunos productos, tenían acceso a algunos premios, incluso había un super premio que era el tema del mundial, de poder ir al mundial y la gente se enganchaba mucho con eso, pero donde más se enganchaba la gente es cuando lográbamos darle visibilidad en la medida en que era más embajador. Si podía ir a visitar la planta de mejores prácticas en Turquía, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad, pues ese era el premio que más querían las personas, de tomarse un café con el CEO, de ir a Atlanta a realmente entender cuáles eran los mejores embajadores. Entonces, todo eso lo conectamos en el programa y siempre basados en los tres pilares que decía Camilo desde la estrategia. La estrategia por eso es fundamental. Y era, oiga, ¿quién es el que más conoce, el que más vive, el que más aplica y el que más comparte? Entonces teníamos unas tapitas, unas corcholatas que iban, digamos que punteando quién era el que más sabía, quién era el que más vivía y quién era el que más compartía, y sobre eso ponderábamos los puntajes y podíamos darle, digamos que reconocimiento a la gente, pero siempre en una comunicación constante, siempre sorprendiéndolos, siempre de alguna forma conectados con los valores de los embajadores. Entonces yo creo que por eso esos 5 puntos son muy importantes. Y yo creo que obviamente hay muchas más cosas que hacer. Y cierro con este último ejemplo y es y dando un poquito digamos que visibilidad a lo que yo decía, que con lo que tengamos, ¿no? Eso es bien importante, porque muchas veces le damos la responsabilidad de la motivación y el engagement de los programas a las herramientas o al contenido como tal o al conocimiento como tal. Y sí, hay que trabajar un poco más, pero hay que ir más allá, ¿no? El ejemplo que quiero darles muy corto es ahorita mis hijas que están
en temas de, obviamente, de virtualidad, sus colegios, pues hay contenido por cada profesora, pero hay una profesora en particular que solamente con PowerPoint cumple con estos 5 requisitos. Y tiene a mi hija feliz porque todo el tiempo le está despertando la curiosidad, porque todo el tiempo le habla de valores del colegio, porque todo el tiempo la está escuchando a través de sus contenidos, porque todo el tiempo la está sorprendiendo. Pero lo más importante de esos contenidos que están hechos con PowerPoint y se mandan por mail es que ella sabe cómo aplicar ese conocimiento en su día a día, en su casa, en su cuarentena. Entonces ella todos los días se levanta para poder ver su clase de inglés a través de un PowerPoint, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un buen ejemplo para que despertemos precisamente estos puntos y podamos motivar y enganchar a los equipos de una forma mucho más eficiente y abrir esa puerta para que tengamos los resultados que estamos esperando. Súper. Y yo valoro mucho, Andrés, lo que se está planteando porque es cómo hacemos, en últimas, a través de los valores, de la innovación, de la sorpresa, y voy a ponerlo en términos técnicos, a través de la gamificación y ciertos otros sistemas, podemos lograr que la gente esté mucho más contenta y mucho más enganchada. Y de hecho voy a conectar esto muy rápidamente a lo de la medición, porque en últimas, y creo que ustedes tres han hecho mucha claridad en la importancia de la estrategia de definir la población, de buscar el sistema de reconocimiento. Si esto no está medido a lo que habíamos planteado en el primer inicio, que fue lo que mencionaba Cami, ¿cómo hacemos que nuestros trabajadores se sientan parte sientan que ser embajadores es parte de su labor? Vamos a lograr superar lo que tenemos nosotros como desafío, que es, oye, ¿cómo compensamos la mala imagen que nos están haciendo? ¿Ya? Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros recomendamos? Midan. Básicamente, el sistema de medición que nosotros planteamos es bien concreto, es que la gente asista o finalice los cursos, que es el primer medida, satisfacción, les gustó, conocimiento, aprendieron, aplicación, saben cómo poner el conocimiento entregado en su día a día y volverlo una práctica y un hábito. Y segundo, tiene el impacto necesario, que es el que hemos pactado desde el principio. Nosotros en nuestros programas hacemos temas de impacto con servicio al cliente, ventas, en fin, productividad. Aquí, como nos lo contaba Camilo al inicio, lo que hemos hablado es, o lo que habíamos hablado con ellos es cómo hacemos que los empleados o los trabajadores de Coca-Cola sientan que ser embajadores es parte de su rol. Y pues, por ponérselos aquí, ellos contratan una compañía, para que no se me olvide el nombre, que se llama Intrends, para que haga toda esta medición. Y en últimas, para hacerles el cuento muy corto, lo que logramos fue que el 99% de la gente se sintiera orgulloso de ser embajador y que además era parte de su trabajo. Y esto termina siendo un caso de éxito hoy en una universidad en Estados Unidos. Entonces, por el éxito de los mejores programas de embajadores de marca. Entonces, en últimas, cuando logras medirlo y logras poner esto al servicio de la organización, pues terminas teniendo programas virtuales de un éxito como el que estamos teniendo. Así que ahí está. Aquí me están marcando, es la Universidad de Concordia la que tiene hoy en día el caso de éxito. Así que antes de seguir, ha venido apareciendo durante la transmisión los códigos QR nuestros, así que los invito a que si quieren seguir todo lo que tenemos nosotros en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, pueden seguirnos porque cargamos contenido todo el tiempo de todo esto que estamos hablando. Así que los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Bueno, vamos a abrir la segunda parte de esta sesión. Tenemos muchísimas preguntas y la verdad es como abrirles hoy el espacio de poder empezarles a responder. Bueno, yo voy a leer la primera pregunta que nos mandan acá. Nos la mandan desde Pereira. Y nos preguntan, Camilo, un saludo especial, muy contento con el tema, y nos dicen, ¿cómo hicieron para convertir estos 3 KPIs en indicadores? Camilo, es una pregunta dirigida para usted. Estamos sin audio en este momento. Estamos sin audio. Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. ¿Ya me oyen?
Vale. Sí, perfectamente. La pregunta es buenísima, ya la respondió un poquito Nicolás, pero lo voy a retomar yo. Básicamente, digamos que lo aplicamos de una manera súper sencilla. Nuestro objetivo máximo era lograr que la gran mayoría de personas asociados, y no solamente asociados directos de Coca-Cola, sino de toda su red de colaboradores, quisieran ser parte del programa. Y entonces, pues desde Intrends ellos hicieron la medición para ver cuántos habían desde el principio y cuántos, pusimos un periodo de tiempo, cuántos se habían sumado al programa. ¿Cómo? Pues a través de todo ese programa de engagement que habló Andrés, ¿no? Y entonces de alguna manera, pues a través de atraerlos desde las cosas interesantes que tenía el programa, ellos fueron viendo lo que tenía de bueno y se fueron sumando cada vez más. Y logramos cambiar, si no estoy mal, al principio arrancamos como con un porcentaje del 38%, terminamos con un porcentaje como del 98%. Ese fue el primero y ese era el de impacto específicamente hablando. El de aplicación lo medíamos con el de comparte. Entonces, a nosotros nos importaba muchísimo que las personas se mostraran vivas dentro del programa. Y entonces eran temas tan sencillos como, oiga, si encontró temas en redes sociales, comuníquenlo, se habilitó una línea, se habilitó un correo electrónico. Y desde ahí pues medimos específicamente que la gente estuviera participando y era tan sencillo como número de participaciones en términos de mails o en términos de llamadas a esas líneas que se habilitaron para poder entrar y por el otro lado también digamos que se midió a través de retos específicos que se le ponían a embajadores y entonces el embajador tenía que hablar con su círculo primario y entonces era por ejemplo cosas tan sencillas como cómo fui yo al colegio de mi hijo a contar las estrategias de sostenibilidad de Coca-Cola, cosas así por el estilo. Y entonces desde ahí con mediciones súper puntuales de cosas de todos los días, no de cosas extraordinarias ni de resultados finales puntuales, sino de cosas que hacían la gente, desde ahí los empezamos a medir. Y en términos, pues digamos, de lo más sencillo ya medíamos, y eso es a través de la herramienta, evidentemente, cuánta gente estaba entrando, cuánta gente finalizaba los cursos, cuánta gente, pues obviamente los certificábamos, entonces las notas que sacaban, etcétera, etcétera, pero digamos que esos ya son transaccionales. Lo realmente importante era el tema de cómo la gente participaba en el programa, cómo la gente aportaba dentro del programa y al final cuántas personas se hacían parte del mismo. Y gracias a Manuel que nos hace la pregunta. Bueno, voy a ver, desde Cartagena hay una pregunta de Laura Polo. Laura nos pregunta, ¿el confinamiento cambia la forma de medir? ¿Cambia los indicadores? Paula, quisiera que tú nos respondieras esto. ¿Eso cambia? No, en lo absoluto. Digamos que es más bien la forma de pronto como lo medimos, pero no necesariamente el indicador como tal se mantiene. Simplemente nos aseguramos, y como tú lo mencionaste hace un momento, nos aseguramos de medir inicialmente temas muy puntuales pues, de cobertura, pero específicamente satisfacción, que es el primer punto que nos da la información necesaria, si funcionó, si la persona le gustó, y eso nos da una serie de herramientas posteriormente para poder acoplar o ajustar elementos. Podemos seguir midiendo conocimiento absolutamente. Aplicación, ahí digamos que tal vez mi única recomendación quizás es que nos volvemos creativos en cómo estamos midiendo esa aplicación, de qué manera buscamos después que nos envíen de alguna manera en un video, en un audio, haber completado algún formato, alguna herramienta que nos demuestre cómo están aplicando la información. Entonces, creo que tiene que ver un poquito más desde la creatividad de cómo podemos ajustar la forma, sobre todo en aplicación, pero evidentemente es medible de la misma manera y los indicadores pues no deben cambiar como tal. Súper bueno. Bueno, a ver, Fernando Romero en Ciudad de México nos pregunta, ¿cuáles son los KPIs de la capacitación a distancia? Voy a volverme, Cami, yo no sé si usted quiere agregar algo de esta pregunta que nos hace Fernando, de cuáles son los KPIs que deberíamos trabajar en capacitación a distancia, en algo muy concreto. Solamente quiero hacer una precisión. Los KPIs no son de la capacitación a la distancia, los KPIs son de la organización y creo que hay que ser súper puntuales con eso. El KPI, como lo definíamos, son los Key Behavior Indicators, son aquellas pequeñas acciones que causan cambios reales o resultados reales dentro del desempeño de las personas. Entonces, digamos que
que ponerle KPIs específicos a una capacitación a distancia, pues es muy complejo. Es más bien es entender por qué se hace la capacitación a distancia, cuál es el porqué detrás, el propósito real, y desde ahí es definir cuáles son las acciones necesarias o los comportamientos necesarios para que ese resultado se dé. Y desde ahí esos KPIs del resultado se van a volver los KPIs de la capacitación a distancia. Espectacular, espectacular, Cami. Bueno, nos pregunta Carla desde Perú. ¿Mediante qué indicadores podría decir que mi capacitación fue exitosa? Andrés, en una respuesta muy concreta, ¿qué es lo que ellos deben mirar para realmente saber que la capacitación fue un éxito? Pues Nico, a ver, digamos que lo hemos dicho a lo largo de toda la sesión y yo creo que es importante que la gente vea que hay 4 niveles de indicadores. ¿Cuáles son esos 4 niveles de indicadores para saber que la capacitación fue exitosa? El primero son los indicadores de satisfacción, o lo que nosotros llamamos los KSIs, Key Satisfaction Indicators, que la gente esté contenta, que la gente esté entrando, que logremos el cubrimiento que estamos necesitando o que planteamos desde un comienzo del programa. Esos son los primeros que tenemos que medir y Pablo ahorita los mencionó de alguna forma. Los segundos indicadores, el segundo nivel de indicadores que tenemos que medir son los KKIs, que son los Key Knowledge Indicators, que son los indicadores de conocimiento. ¿Qué tanto está aprendiendo la gente dentro del programa lo que queremos que aprenda? Pues ya vamos, los KSIs, los KKIs y los KBIs, porque también siento que a veces la gente se nos revuelve o se nos confunde en términos de diferentes indicadores. Entonces los KBI son los, de lo que tanto ha hablado Cami, que son los Key Behavior Indicators, que son los indicadores de comportamiento. Cómo estamos cambiando los comportamientos de las personas y qué tanto estamos logrando que esos comportamientos se vuelvan hábitos, qué tanto lo está haciendo la gente de manera sostenida, de manera sistemática. Y los últimos, ya el último nivel de indicadores son los KPIs o los Key Performance Indicators, que son los que normalmente siempre hemos hablado, y ya esos son los que me miden el impacto que está teniendo el programa como tal. Pero tenemos que poder correlacionar esos 4 niveles de indicadores, tanto los KSIs como los KKIs, como los KBIs, con los KPIs. Insisto, si la gente está contenta, tenemos un buen indicador de satisfacción. Si la gente aprende, tenemos un buen indicador de conocimiento. Si la gente aplica, tenemos unos buenos indicadores de aplicación. Lo más seguro es que vamos a lograr mejorar el desempeño en términos de resultados de la gente. Póngalo en un ejemplo práctico como ventas, como un programa comercial. Si la gente consume el contenido, digamos que está presente en el programa, aprende lo que tiene que aprender, va y hace lo que tiene que hacer a la hora de salir a visitar clientes, pues eso necesariamente tiene que verse reflejado en ventas y eso es lo que nos ha pasado en los programas cuando nosotros lo diseñamos con esos 4 niveles de indicadores. ¿Por qué Coca-Cola es exitoso? Porque al final el KPI que se propuso, que era poder medir ese nivel, ellos diseñaron un indicador de embajadores que, como decía Cami, al comienzo estaba con un 20-25%, terminamos en un 98%, donde la gente realmente no solamente se sentía embajadora Coca-Cola, sino que vivía ser embajador Coca-Cola. Entonces ahí es donde Coca-Cola ve el impacto y ahí es donde el programa se vuelve exitoso y pues ahí hay muchos ejemplos que podemos trabajar, pero puntualmente esos son los indicadores que tenemos que medir. Súper. Listo, gracias Andrés. Y de hecho eso también va a una pregunta que nos decía Cindy desde Bogotá, es exactamente lo mismo. Nos pregunta, hay dos preguntas interesantes, muy potentes. Natalia Hernández nos pregunta desde Bogotá, si existen limitantes tecnológicos, ¿cuál podría ser una estrategia adecuada para el abordaje de un EBC? Cami, yo le voy a dejar a usted que responda a esa pregunta, entendiendo que es una pregunta que probablemente mucha gente está viviendo hoy y tienen limitantes tecnológicas. ¿Cómo hacen para crear un entrenamiento virtual corporativo? Sí, digamos que lo que quisiera decir es que hay que quitarse un poquito como las limitantes mentales en términos de esto. No necesariamente hay que tener una conexión a internet estable o óptima para poder hacer un entrenamiento virtual corporativo y eso es, digamos que desde ahí es donde hay que partir. Una estrategia puede ser como lo que estamos haciendo ahorita también con Coca-Cola, pero en otro aspecto diferente es, por ejemplo, utilizar
los datos gratis que tienen las personas dentro de los planes, o no los datos gratis, más bien las aplicaciones que tienen consumo gratis de datos dentro de los planes de datos normales. Entonces empezar a utilizar objetos virtuales de aprendizaje que puedan ser estructurados como todo un programa, que le puedan llegar a las personas a través de los teléfonos, por ejemplo, y que de alguna manera entre todas hagan un gran programa. Entonces ahorita lo que estamos haciendo, digamos que frente a esta situación de aislamiento, le tenemos que seguir llegando al ecosistema de Coca-Cola, sobre todo a las tenderas, que hay un programa divino que se llama Emprendamos Juntas, juntos, con @ y desde ahí, por ejemplo, les vamos a empezar a llegar con GIFs, les vamos a empezar a llegar con podcasts, le vamos a empezar a llegar con contenido, con infografías animadas de bajo contenido de datos, que tiene, digamos, que el mismo efecto que podría tener este streaming, por decirlo de alguna manera, donde digamos que pues con una infraestructura súper profesional y con unos medios súper bonitos podemos llegarle a un montón de gente, pero se le llega utilizando, digamos, que la disponibilidad tecnológica que tenga la persona. Yo creo que aquí realmente y sinceramente el límite es un poquito la creatividad. ¿Cómo hacemos para que, de verdad, digamos que utilizando el menor consumo de datos posibles podamos llegarle a las personas con los contenidos más significativos? Y es obviamente también un ejercicio de escoger muy bien el material, no tratar de abarcar un montón. Nuevamente, hace un tiempo un amigo me preguntaba, oiga, ¿será que tiene sentido trabajar sobre 21 competencias que tiene el diccionario de la compañía? De alguna manera, pues sí, seguramente tiene sentido para la compañía como tal, pero de pronto para hacer un entrenamiento virtual, pues no tiene mucho sentido trabajar las 21. Escojamos de verdad las cuáles son esas 2 o 3 que traducen esos KPIs, volvámoslo unos contenidos potentes y mandémoslo a través de medios donde haya bajo consumo de datos. Nuevamente, creo que es quitarse paradigmas, tener muchísima creatividad y utilizar de la mejor manera los recursos que tienen. El otro día veamos, aunque la cobertura de Internet en Latinoamérica es muy baja, es como el 51%, la gran mayoría de las personas realmente tienen un smartphone, así sea el más básico posible. Con un consumo de datos muy bajito podemos llegar y hacer estrategias de difusión súper buenas. Nuevamente, quitar paradigmas y tener mucha creatividad a la hora de hacer este ejercicio es la mejor estrategia. Acá no hay recetas, desafortunadamente. La otra pregunta que tenemos, y para ir cerrando ya, de Ivonne Gómez, que me dice, nos pregunta aquí, ¿qué herramientas virtuales podemos utilizar para sorprender a las personas durante el proceso, durante el desarrollo de una acción formativa? Y voy a empezar a responder y después quiero que los tres también opinen sobre esto, porque, y quisiera decirle, Ivonne, que es que esta es la pregunta más linda porque tenemos un sinnúmero de posibilidades de sorprender. Camilo contaba ahora, tú puedes hacer un podcast, puedes hacer un GIF, puedes hacer un video interactivo, puedes hacer un streaming como este, puedes hacer un curso virtual, puedes hacer un rapid learning. El tema no está en escoger la herramienta. El tema de sorprender a la gente está en que, como nos contaba Camilo, como nos contaba Andrés y como nos contaba Paula, es el tema de cómo definimos la estrategia, qué valores tenemos para poder motivar a la gente, qué es lo que la gente quiere. Voy a volverme un poquito al caso de Coca-Cola, que hay una cosa que a mí me encanta del caso de Coca-Cola y es cuando se le pregunta a la gente qué regalos quieren. Y entonces dicen, no, yo ya no quiero iPads ni me regale cosas, quiero ir a tomarme un café con el CEO. ¿Cuál es el valor de eso, no? Entonces, ¿cómo logramos sorprender a la gente? Pero es que tenemos que entenderla, qué es lo que ellos quieren. ¿Sí? No, voy a decirlo graciosamente, no a todas las mujeres les gustan que les regalen flores, por más que sea un cliché. Y entonces tengo que entender qué le gusta a mi mujer para poderle regalar lo que le gusta. Y es lo mismo que nos toca acá, mirar cómo está conectada la gente. Cami contaba ahorita lo que estamos haciendo con las emprendedoras y emprendedores. ¿Cómo hacemos para llegarles? ¿Qué es fácil para ellos? Porque probablemente si le carga un contenido nunca lo va a poder ver. Entonces ya no es motivante. Entonces pasa por ahí. No sé si ustedes quieren agregar algo más a lo que estoy comentando. Paula, Cami, Andrés. Para robarme la palabra yo, Nico, y conectarla también con otra pregunta, tanto lo de sorprender como con otra cosa que nos preguntaban tanto en la sesión pasada como en esta, por ejemplo, cómo llegar a públicos corporativos, ¿no? Ahí también podemos sorprender, ahí también, y yo creo que mi aporte puntual aquí ahorita es
pregunten, o sea, conozcan, por ejemplo, a nivel de su población operativa, quiénes tienen un smartphone, quiénes tienen aplicaciones gratis o que por lo menos están incluidas dentro de los planes, como decía Camilo, quiénes tienen un televisor en su casa, quiénes tienen, nosotros llegamos, por ejemplo, a una solución que es potentísima, que se llama Enlace Box, y es un decodificador que podemos hacer llegar, por ejemplo, a las agencias de operación de una compañía, en donde sin necesidad de internet yo puedo ir cargando los contenidos y que la gente pueda ir viendo esos contenidos sin que tenga internet. Entonces, pero eso fue a partir de preguntar, o sea, a partir de entender qué dispositivos tienen, qué acceso a datos tienen, cuál es la mejor forma de conectarse, en qué horarios, ¿no? No siempre tenemos que estar 24 horas conectados a internet. Hay momentos en los que los contenidos se pueden descargar o se pueden hacer llegar y eso no deja de ser virtualidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay dos cosas que son importantes, que la gente se sorprenda también a la hora de ser tenida en cuenta y que tengamos estadísticamente información que nos permita pues también tener soluciones para que a nivel tanto corporativo como operativo podamos llegarle a todo el mundo, porque lo que nos pasa aquí en México es el 80% de los empleados son operativos que muchas veces están en la calle, están en las agencias, están en las plantas y pareciera que es más difícil llegarles a ellos, pero siempre que se abren las preguntas para entender cómo está a nivel tecnológico la situación, ahí es donde la creatividad, como dice Pablo y Cami, se prende y hay muchas formas de lograrlo. Pero Paulito, ¿tú quieres agregar algo? Voy con, yo creo que concuerdo, creo que es un tema de creatividad, así como Andrés utilizó el ejemplo del PowerPoint del colegio de sus hijas. Asimismo, podemos es pensar en un mensaje por WhatsApp, un video grabado de una forma que sabemos que a nuestro público y a quienes le estamos dirigiendo, a nuestro equipo de trabajo, el video los va a impactar. Una canción, un video y después editado de alguna manera, estoy hablando manualmente en el celular, pensando posiblemente en esas limitantes, que yo a veces creo que cuando hay limitantes lo que aparecen es un sinfín de oportunidades y es darle rienda a la creatividad siempre entendiendo para qué lo estoy haciendo y con qué objetivo lo estoy haciendo. Tampoco es poner cualquier cosa por ponerla, pero que tenga un sentido valioso. Creo que decía ahí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y siempre existe, como lo decía Cami, herramientas como esta, ¿no? Como estos streamings que hacen que podamos abordar siempre de una forma diferente a la gente. Bueno, voy a pasar a la última pregunta. Yo sé que hay muchísimas preguntas, pero voy a pasar la última pregunta para ya podernos despedir. Nos pregunta Fernanda Velázquez. ¿Cómo bajas el programa de capacitación digital a un nivel operativo? Yo creo que lo que nos están preguntando aquí es cómo hacemos porque claro, pensamos que esto probablemente es solo para algún nivel ejecutivo, pero ¿cómo hacemos para bajarlo operativo? Y yo quisiera como partir diciéndole a Fernanda que volvemos otra vez atrás, es poder saber muy bien, y Pablo lo explicaba hace un rato y te voy a pasar la palabra a Paula, es dar muy bien la población, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y diseñarlo en ese contexto. Y conectado con lo que decía Cami, si yo sé muy bien cuáles son los KPIs de mi nivel operativo, tengo un entrenamiento espectacular que va a funcionar muy bien y sé lo que quieren lograr, ya está. Entonces pasa por ahí, estoy siendo muy simplista, pero es así de concreto, es así de objetivo. Paula, yo no sé si quieres agregar algo. Pues de hecho se me ocurre ahorita pensar en un caso, tenemos por ejemplo un par de programas de hecho en Ecuador con un grupo de personas de operativos en una planta eh, y estamos justamente acompañándolos con un programa virtual de entrenamiento y uno dice, pero están en operativos con máquinas, plantas, como un programa digital. Pues bien, es realmente entender cuál es su nivel. Son personas que seguramente no están, y claramente no están todo el día frente a un computador con lecturas extensas, sino al contrario, son personas que requieren mucho movimiento, actividad, y desde ahí tuvimos muy en cuenta nuevamente ese público objetivo y es entender que son personas que seguramente con herramientas visuales, con actividades que los hagan no solo pensar, sino eventualmente moverse, párese y complete esta actividad, imprima esto, y con diferentes elementos que les lleguen de una forma mucho más fácil, es con imágenes, con fotografía en tiempo real, con infografías, incluso con animaciones que les permitan conectarse con su diario general que tienen pues
en términos de trabajo, pero se puede llegar, y bien como dices tú, Nico, no se trata únicamente que la virtualidad sea para un nivel específico en una organización, la virtualidad puede llegar a todos. Tenemos que ser muy enfáticos en comprender que la forma es lo que puede variar para conectarnos con cada grupo objetivo dentro de una organización, pero como les decimos, pues nosotros en este caso que se me vino a la cabeza en Ecuador, pues evidentemente buscamos la estrategia y son herramientas que los hace conectarse de una forma diferente, con muchas imágenes, audios, videos, grabaciones, juegos y actividades pues dinámicas. Espero con eso, Fernanda, haberte respondido entre los dos de una forma más asertiva. Lo que tú le respondieras. La pregunta iba dirigida para ti. Eh, yo sé que Cami quiere agregar algo, Cami, y ya para ir cerrando. Entonces, Cami que está sin audio. Porfa, el audio de Cami. Perdón. Ahí era básicamente complementando lo que ustedes dos estaban diciendo. La primera era, pues sí, es un tema de entender poblaciones y después de definir objetos que estén de acuerdo con esas preferencias y con esas posibilidades. En esta planta en Ecuador, creo que para complementar un poquito lo que está diciendo Paula, también en cómo se los entregamos, porque no solamente qué les entregamos, sino cómo se los entregamos. Eh, lo que encontramos es que ellos tienen acceso a pantallas comunes. Y entonces esas pantallas comunes que están en sitios donde ellos normalmente, pues digamos que habitan y están en situaciones normales que hacía que se movieran y que pudieran desplazarse allá, entonces pues desde ahí les ponemos los contenidos y entonces ahora en los momentos de descanso ellos están viendo información crítica de cómo mejorar sus procesos. Y en donde se les muestran sus KPIs de producción, ahí también se les está mostrando información. Yo creo que es un poquito encontrar medios. Nuevamente vuelvo al ejemplo de Emprendamos Juntos. Es encontrar de qué manera se le puede llegar a las personas y pensar también la capacitación o el entrenamiento desde esas personas que son las que pudieran llegar a tener la mayor dificultad de conectividad para poder definir desde ahí los medios. Probablemente si ellos lo pueden ver, el resto de la organización también lo puede ver y entonces no es un ejercicio de cómo llegarle a la parte operativa, sino es cómo diseñar uno para que toda la organización la pudiera ver. Súper potente, súper potente. Andresito, sé que usted quiere agregar algo ahí. Concretos a nivel de clientes, en donde hay otra herramienta muy poderosa y es los challenge o los retos. Pónganle retos, este famoso hashtag yo soy servicio, yo soy centro médico, en donde se les pone un reto en específico a través de la virtualidad. Les llega el reto por WhatsApp o les llega el reto por una herramienta interna y los ponen a funcionar, ¿no? Ellos, por ejemplo, en el caso de centro médico, que eran operarios de la salud, enfermeros, camilleros, personas de seguridad, que no iban a estar al frente de una pantalla, pero sí tenían un celular, les llegaba por mensaje de texto el reto o por WhatsApp y ellos armaban equipos para ponerse en acción y cumplir con el reto y subir evidencia. ¿Dónde subían la evidencia? Igual, por SMS, por mail, por WhatsApp. Eso es virtualidad. No necesitamos un LMS superpotente, no necesitamos, y ahí está al nivel más operativo, la gente de vigilancia, la gente de cajas, la gente de enfermería, los camilleros, todos enfocados, motivados, haciendo los challenge para poder ver o digamos que demostrar que sí estaban poniendo en práctica lo que necesitábamos de ellos. Entonces, insisto, yo creo que con eso cerramos, Nico, la creatividad es fundamental. Nosotros pues obviamente los apoyamos un montón, pero todo este tema de apertura hacia que con lo que tengamos o a lo que tengamos disponibilidad en términos de recursos, pues podamos hacer cosas realmente sorprendentes, es infinito lo que se puede hacer. Bueno, yo creo que Fernanda ha salido premiada porque los cuatro le respondimos la pregunta, así que tiene suficiente información para lo que necesita Fernanda. Bueno, voy a invitarlos a cerrar y lo que quiero hacer para el cierre es, quiero pedirles a los que están con nosotros conectados que nos escriban una palabra. ¿Cuál fue el aprendizaje que se llevan de la sesión de hoy? Quiero que lo escriban ahí en el chat y podamos leerlos un poquito ya cerrando. Y como le voy a dar tiempo a los que están escribiendo, quiero preguntarles a ustedes, empezando por Paula, después Andrés y después Camilo, en una frase muy corta y muy rápida, ¿qué fue lo que más valoraron de la sesión de hoy?
Empezando por ti, Paula. Listo. Creo que cierro con una palabra que hoy apareció espontáneamente muchísimo y creo que es creatividad. Creatividad en estos momentos, en todas sus dimensiones, para llegar y que no sea una excusa posiblemente las circunstancias, la creatividad y la forma de llegarle a las personas y utilizar las herramientas que hay a nuestro favor. Me llevo eso y creo que eso Buenísimo. es algo valioso para todos los que nos oyen y nos ven. Andrés. Yo me quedo de la sesión con la necesidad de romper paradigmas. Me lo dijo Cami al comienzo. Tenemos muchos paradigmas alrededor de la virtualidad, alrededor del entrenamiento como lo veníamos haciendo antes. La forma de entrenar ya cambió, la forma de aprender ya cambió, y en la medida en que nosotros no nos obliguemos a cambiar ese mindset, a cambiar los paradigmas que venía trayendo la formación anterior, nos va a parecer muy difícil, pero si cambiamos esos paradigmas y rompemos los anteriores, traemos, digamos que nuevas formas de hacer las cosas y no nos limitamos, sino que vemos un mundo muy amplio, pues en la virtualidad se pueden hacer muchas cosas buenísimas y con excelentes resultados. Cami. Pues con una frase que dije yo, y yo creo que eso lo he tratado de trabajar siempre, es no hay recetas en esto. En esto, cada estrategia de virtualidad va a ser de cada compañía. Es entenderse muy bien ustedes, entender su público, entender sus posibilidades y abrir la cabeza a ver qué se puede hacer con todo eso. Nosotros les podemos dar guías, les podemos dar tips, les podemos ayudar a crear contenidos y darle sentido a todo esto, pero creo que parte desde ahí, desde entender que cada organización es diferente y que la estrategia de virtualización y de hacer entrenamientos virtuales corporativos pues va a ir desde cada una de las compañías y hay que ser trabajada así. Lo único que quiero cerrar es diciendo, oiga, hay que hacerlo de una manera profesional, la virtualidad no es un sinónimo de salir del paso, ni de hagamos lo básico, sino al contrario, para que la gente se quede, para que la gente se conecte de verdad al 100%, hay que hacer cosas muy profesionales, pero pues muy profesional no quiere decir ni grande, ni ostentoso, ni nada por el estilo, sino entender su receta particular. Súper bueno. Y mire que aquí las palabras que nos están poniendo tienen que ver con creatividad, con adaptación, con no hay recetas, con que la virtualidad puede ser una realidad, que hay recursividad. O sea, creo que está muy alineado con lo que ustedes han dicho. Bueno, yo les agradezco a ustedes tres, como siempre. La verdad, estar con ustedes es una cosa que disfruto muchísimo y es un placer y un lujo. Así que desde aquí, desde Lima a Bogotá, y a México les mando un abrazo muy grande y de verdad muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que están conectados también les agradecemos un montón. Quisiera devolverme otra vez como a la historia con la que partí, y es en un rompecabezas de un pony podemos ver una cosa maravillosa y podemos en 50.000 recursos ver nada. Así es. Creo que lo comenté la vez pasada y lo seguiré comentando. Simon Sinek, en uno de los Zooms que hizo empezando todo este proceso de confinamiento, decía una cosa maravillosa, y es que esto no tiene que ver con presupuestos ni con cantidad de dinero, tiene que ver con cómo ponemos una mentalidad para hacer cosas maravillosas. Y creo que los que nos han acompañado hoy están abriéndose la mente a hacer cosas maravillosas. Esperamos haber cumplido con nuestros objetivos, les hemos contado los modelos, hemos respondido las preguntas que ustedes han hecho, así que nuevamente es un placer. Esperamos volver a hacer una cosa como estas muy pronto para ustedes, para seguirlos ayudando con nuestra responsabilidad de poder transmitir la información que tenemos para que las organizaciones cada vez tengan una mejor formación virtual. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos en próximas oportunidades. Adiós. Chao, chao.